estar en la unión neuromuscular, donde la neurona hace sinapsis con el músculo. Y ya saben qué es la sinapsis, ¿cierto? Que es pasar el impulso nervioso desde un punto a otro. Entonces, en este caso va a pasar el impulso desde esta neurona a este músculo. Este punto es la placa motora o unión neuromuscular. Esto lo necesito inicialmente porque ahí, si yo no tengo este punto, no puedo hacer contracción muscular. Ahora vamos a mirar cómo es que sucede. Entonces, primera etapa. Primera etapa de la contracción muscular se llama estimulación. ¿Por qué se llama estimulación? Porque básicamente, si hacemos un resumen de lo que sucede ahí, yo necesito estimular la fibra. Entonces, no tiene pierde con el sistema nervioso. Entonces, bueno, tú que no estabas ahorita. Entonces, ¿qué fue lo que dije yo acerca de esta imagen, los que estaban ahorita acá? ¿Eso qué es? La sinapsis entre la neurona y el músculo. Un botón sináptico, una fibra muscular. Aquí sucede la sinapsis entre la fibra nerviosa y el músculo, y es donde va a pasar el impulso nervioso hacia el músculo. Esto ustedes ya lo conocen, es una sinapsis. ¿Listo? Entonces, si pudiéramos decir cuál es la fibra nerviosa es esta y cuál es el órgano blanco, esto que es un músculo. Bueno, una fibra musculoesquelética. Esos moraditos que ustedes ven ahí son los receptores postsinápticos. Post, porque están después de. Bueno, primera etapa, entonces estimulación. Para que un músculo se pueda contraer, yo necesito estimular. ¿Cómo lo estimulo? Primera parte, debe llegar una señal nerviosa. Esa señal nerviosa, ¿a dónde debe llegar? Al botón sináptico que vimos ahorita, ¿cierto? Debe estar ahí. Se libera un neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces anótenlo ahí porque la acetilcolina es el neurotransmisor excitatorio del sistema musculoesquelético. ¿Listo? Acetilcolina, su abreviación es ACH. Acetilcolina es el neurotransmisor excitatorio del sistema musculoesquelético. ¿Para qué me sirve un neurotransmisor excitatorio? Para que esa señal nerviosa llegue al músculo y lo excite. ¿Se acuerdan que vimos que las propiedades del músculo era que era excitable y que producía información? Bueno, pues ahí está la excitabilidad de ese músculo. Necesito a la acetilcolina para que suceda. La acetilcolina pasa al sarcolema. ¿Qué fue lo que dijimos que era el sarcolema en la fibra? La membrana plasmática de esa célula, fibra muscular, que ya no le vamos a llamar membrana plasmática, sino le vamos a llamar sarcolema. En el sarcolema, como en cualquier membrana, ¿qué debe haber para recibir al neurotransmisor? Receptores. Entonces debe existir un receptor de acetilcolina, específicamente de él, porque de él es lo que estamos hablando. Y cuando ese receptor se une a la acetilcolina, se crea un potencial de acción dentro de la fibra muscular. Que se crea un potencial de acción, ustedes ya saben lo que significa, ¿cierto? Que es un impulso nervioso que se va a transmitir a lo largo de toda la fibra muscular. Y ahora, en ese punto, cuando el potencial de acción se creó, decimos que se estimuló la fibra. Por eso, la primera etapa se llama estimulación. ¿Listo? Primera etapa. Ahora, vamos a mostrarla acá. Entonces, mira, aquí está el paso a paso. Esta flecha roja que ustedes ven ahí arriba es el impulso nervioso. Está llegando por el nervio, ¿cierto? ¿A dónde? Botón sináptico, ¿cierto? Estas bolitas amarillas que ustedes ven ahí son las vesículas que tienen un neurotransmisor. ¿Cuál neurotransmisor dijimos?
Y como hace bomba sodio-potasio, hace un potencial de acción. ¿Sí? Entonces ahí sucedió lo mismo, pero adentro de la fibra. Por eso la fibra muscular es excitable, porque tiene la capacidad de responder a esos estímulos. También sí, pero internamente dentro de la fibra. También sucede. Y entonces, en ese momento, decimos que la fibra está estimulada, porque sucedió todo ese proceso para que ella recibiera al impulso de impulso. ¿Claro? ¿Sí? Listo. Entonces, segunda etapa. Acoplamiento, estimulación, contracción. Entonces, la segunda etapa, básicamente ya tenemos la fibra estimulada. Lo que debe suceder es que ahora el potencial de acción que se creó se dispersa en todas las direcciones. O sea, piensen que si el músculo es esto, el potencial de acción se dio aquí, pero yo solo este pedacito no lo puedo contraer. Yo necesito contraer todo mi músculo. Por lo tanto, todo el músculo se estimula gracias a que ese potencial de acción se dispersa por todo el músculo. Se libera calcio adentro del músculo, ya les digo en qué estructura, y ese calcio va a ir al filamento delgado. ¿A qué? Ayudar a que la actina esté dispuesta a unirse a la cocina. Entonces le voy a mostrar la imagen para que se vea más clara. Entonces miren acá. Esta línea amarilla es el potencial de acción que llegó, se generó y se estimuló. ¿Sí? O sea, estimuló toda la fibra. En la fibra muscular existen unas estructuras llamadas túbulos T y el retículo sarcoplástico. Dentro de ese retículo sarcoplástico, que es esto azul que ustedes ven acá, existe calcio. Dentro del retículo sarcoplástico está el calcio. Anótenlo porque eso es pregunta de paciente. ¿Del retículo qué? Sarcoplástico. Ayer en el parcial esto llegué y me dice, no me mire así porque piensan que me va a correr. Listo, entonces, potencial de acción, liberación de calcio del retículo sarcoplástico. El calcio empieza a movilizarse. Miren que el calcio sale de estos tubos azules y va hacia los filamentos delgados. ¿Listo? Un filamento delgado dijimos que era este, el que tenía actina, troponina y tropomiosina. Entonces, un filamento delgado o la troponina y la tropomiosina dijimos que eran proteínas de qué tipo? Reguladoras o regulatorias. Entonces, la troponina y la tropomiosina, voy a agrandar esta imagen porque se ve más bonita aquí. El calcio va a los filamentos. Sí, ya le digo a dónde se va. Espera. Vamos a esta capa porque no va a ver. Entonces, el calcio que salió del retículo sarcoplástico se viene al filamento delgado. Se une a esta proteína que ustedes ven acá y le dijimos que era regulatoria. Entonces se une a la troponina. El calcio se debe unir a la troponina para que esa troponina pueda moverse. ¿Listo? El calcio permite que ella se pueda mover del sitio. Entonces aquí están, vean ustedes que estas bolitas, las bolitas rojas están tapadas. Y miren en la imagen en la otra. Miren en esta, ¿qué ven en estas bolitas? Como un hueco, ¿cierto? Resulta que esta troponina, que era la amarilla, que el calcio se le unió, se movió y a su vez movió a la tropomiosina. Entonces, ¿qué estaban haciendo la troponina y la tropomiosina? Ellas estaban bloqueando un sitio llamado sitio activo de la actina. Escriban allá, sitio activo de la actina.
Si están escribiendo o no escriben, peor. No, eso no, yo no siempre presto atención. Bueno, Si es que no presto atención, no entiendo. entonces otra vez. ¿A dónde quedaron? De la clínica. Pero que era lo que se movía la tropomina. Es que no miran acá. Estaban en el celular y se perdió. La tropomina. Quedó perdido. Su merced acá que duerme no sabe ni de qué se habla. Señora. Entonces otra vez. Voy a volver otra vez acá. Entonces miren, ¿qué fue lo que pasó? Un impulso eléctrico. Llegó adentro de la fibra muscular. ¿Qué hizo? Que el calcio saliera del retículo sarcoplasmático. ¿Para dónde diablos se fue el calcio? El calcio se fue al filamento delgado. ¿A dónde fue el calcio? A unirse a la troponina. Troponina. La otra es la tropomiosina. ¿Qué hacen ellas dos? Tapar, bloquear, obstaculizar el sitio activo de la actina. Miren, aquí está abierto, aquí está cerrado. Aquí está abierto, aquí está cerrado. ¿Cómo es el sitio activo? El sitio activo de la actina es la zona donde se va a unir con la miosina. Y se une cuando ya tiene el calcio. No, hasta ahora solamente estamos exponiendo, o sea, apenas. Entonces, miren, esto es en reposo. En reposo esto está tapado. ¿Sí? Pero yo necesito que se contraiga, necesito que se una. Entonces yo no puedo dejar esto tapado, necesito abrirlo. Y para que se abra, el calcio se unió a esas proteínas y las movió. Se generó ese movimiento. Al generarse ese movimiento, esta bolita roja que es la actina queda libre para poderse unir a la miosina. Entonces, en este segundo paso ya se movieron y esta zonita quedó libre. Y como quedó libre, está lista para que se pueda unir a la cabeza de la miosina. Entonces, la segunda etapa es que el calcio me ayude a mover eso para que quede libre y ella después se pueda unir. ¿Listo? Entonces, la segunda etapa que se llama acoplamiento. El acoplamiento habla de acoplar la actina con la miosina, o sea, dejarlas listas para que se unan. Pero para que queden listas necesito esa secuencia de pasos desde la llegada del potencial de acción hasta la contracción, hasta el movimiento de la actina de los sitios activos. A ver, otra vez aquí. Y la tercera etapa, entonces ya es contraerse. Entonces volvamos a repasar desde la etapa número 1. Se llama estimulación, ¿por qué? Porque una señal nerviosa llega y me estimula la fibra. ¿Qué significa estimular? Generar potenciales de acción adentro de la fibra. ¿Listo? Obviamente, eso es un resumen, pero ustedes deben saber que se une la acetilcolina con el receptor, que se abren los canales, que hace un óxido de potasio y el mismo proceso de potencial de acción que ya se sabe. La segunda etapa se llama acoplamiento. Quiere decir que después de estar estimulada, ella debe organizarse para acoplarse. ¿Qué significa acoplarse? Unirse. ¿Cierto? Eso es como un sinónimo de unión. Entonces, el acoplamiento es que el calcio va a salir del retículo sarcoplásmico, va a ir al filamento delgado, va a mover la troponina y la tropomosina y la actina que estaba tapada queda descubierta. Esa zona descubierta se llama sitio activo de la actina. Es donde se une. Para la miosina. Y ese sitio activo de la actina es la zona especial donde la cabecita de la miosina, que hace parte del filamento grueso, va a venir, pum, se va a pegar y se va a contraer el músculo. Y esa es la tercera etapa, contracción.
historia. Esa cabecita necesita ATP porque es un movimiento, o sea, por lo tanto necesita ATP para moverse. El ATP me genera energía y la miosina levanta la cabecita y se une directamente para que miren acá, este era el acoplamiento, calcio, vean, calcio se liberó, llegó el calcio acá y miren lo que pasa con el calcio, liberó el sitio activo de la actina, ¿cierto? Se movió y quedó libre. Listo, ahora la miosina necesita ATP, miren acá, ATP, se libera un fosfato, queda convertido en ADP y ella se puede mover. Se une a la miosina y ¡pam! Contracción. ¿Está muy difícil? O sea, es un proceso. Desde que ustedes entiendan el proceso paso a paso, pues ya es que de pronto son muchas palabras nuevas, obviamente sí. Pero desde que se entiende el proceso paso a paso, todo esto que yo les acabo de dar en resumen está ensaladito, igualito paso a paso. Estas imágenes me las encontré en Google ahí. No es nada de lo cual. Entonces, en la tercera etapa, realmente la tercera etapa es esto. Este proceso. La miosina, que es la que hace esto. ese es el proceso ya de contracción. Ajá. Entonces, en la tercera etapa, que se llama contracción, yo necesito que esta cabecita se mueva, pero ella sola no se puede mover, ella necesita energía. Y como necesita energía, va a necesitar ATP. El ATP es una molécula energética, ¿cierto? Pero ella por sí sola no puede trabajar. Entonces, el ATP ATP significa adenosin trifosfato. Para que se pueda mover, ella me regala un fosfato y entonces se va a convertir en adenosin bifosfato porque va a perder uno. Después de tener 3, va a quedar con 2. Y por eso, de ATP se convierte en ADP. Ese momento, cuando ella saca ese fosfato, es lo que le permite generar energía. Y por generar esa energía, esto se mueve. Cada vez que se hace esa hidrólisis, que es liberar el fosfato. Nosotros no estamos hablando de la creatinina ni de nada de estos, esto ustedes lo van a ver cuando vean fisiología del ejercicio. Aquí no nos metamos todavía con eso. Pero eso genera todo un proceso de desencadena unos procesos fisiológicos, metabólicos, que no nos vamos a ver. Por ahora necesito que entiendan qué es lo que sucede en cada etapa de la contracción. Básicamente eso. Entonces, cuando esa cabeza se mueve, tiene la capacidad de unirse a la actina. Miren, la cogió y si ven, la jaló, la tiró, por lo tanto, contracción. ¿Listo? Obviamente eso sucede en millones de fibras musculares, no en solo una, en millones de fibras musculares que permiten que yo pueda ejercer la tensión necesaria para movilizar la estructura. Si yo tengo gran masa muscular, pues muchas de esas más miosinas y actinas se van a formar para poderse movilizar. Cuando yo tengo hipertrofia muscular, cuando voy al gimnasio y levanto pesas, hago que más fibras musculares se creen. A eso le llamamos hipertrofia, que formo más fibras musculares, por lo tanto formo más actinas, más miosinas, más complejos, todo. Si yo tengo un músculo muy débil, tengo poquitas miosinas, poquitas actinas, la fibra muy delgada. Entonces, el ejercicio muscular lo que va a hacer es ayudarme a la formación de muchas más fibras para que cada vez yo tenga más zonas de contracción. Y por eso puedo levantar bastante peso con un grupo muscular. ¿Listo? Entonces, esas son las etapas de la contracción. La cuarta etapa es volver todo al inicio, o sea, llama relajación. Y es básicamente devolvernos hasta el punto cero. ¿Cuál es el punto cero? Sin que haya ningún estímulo nervioso, sino que las fibras estén en reposo. Sí, demasiado largo el proceso. ¿Atrás? Demasiado.
Porque, por ejemplo, yo cogí este vaso y lo levanté, hice contracción, pero ya quiero dejarlo otra vez ahí, por lo tanto ya dejo de hacer contracción, ¿cierto? Vuelvo y relajo el músculo. Tengo que volver otra vez al punto inicial. Recuerdan que cuando en la neurona ella se despolarizaba, se tenía que volver a repolarizar para llegar al cero, ¿cierto? Eso mismo pasa en la fibra. Ella se estimula, pero se tiene que dejar de estimular para volver otra vez al inicio, a estar en reposo. Entonces, miren, ¿qué significa devolvernos? Que la cabeza de la miosina se separe de la actina. Que la actina deje de mostrar este punto y que vuelva y lo tape. La troponina y la tropomicina vuelven y lo tapan. Los calcios se devuelven a su retículo sarcoplástico. La acetilcolina se despega de su receptor y ya no hay impulso nervioso. Todo se revierte, es como si hiciéramos el cassette hacia atrás y separamos todo y volvemos al reposo. Pero al devolverse el ADP, No, ahí ya. Ahí ¿Qué sí, ahí putos queda un tres? ADP, pero lo que hay que hacer para volver a contraernos es que nuevamente un ADP. Entonces, por eso el músculo gasta tanta energía, porque él todo el tiempo está generando moléculas energéticas para poder contraerse. Imagínese usted hacer un movimiento repetitivo rápido, 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 rápido. Cada vez que usted pierde ahí ATP, usted, si no tuviera la capacidad de formarlo nuevamente, no podría hacerlo. Entonces, por eso es que hay tanto gasto energético durante la contracción muscular. Por eso es que me sirve hacer contracción muscular para que mi glucosa se mantenga